Bienvenidas y bienvenidos a Territorio Mental, el podcast de Mundo Psicólogos, un lugar donde tu voz y tu historia sí que importa. Aquí aprenderás a entenderte y a comprenderte, y lo vas a hacer de la mano de los mejores profesionales de la psicología. Hoy vamos a hablar de un tema que está bastante a la orden del día, los límites y convivir con la culpa cuando los ponemos. Para ello vamos a escuchar la historia de Paula. Hola, buenas. Me llamo Paula, vivo en Alicante, tengo 33 años. Bueno, el contexto de mi situación es la relación con mi padre, que bueno, de chiquititos tuvimos muchos problemas de salud con mi madre y eso no permitió que la atención fuera 100% y nuestra relación no se pudiera construir. Sobrevivimos a la infancia, tenemos buena relación, pero realmente desde el último año más o menos yo he tomado la decisión de realmente cortar un poco el tipo de relación que teníamos de infantilización y cosificación. Entonces, realmente en estos últimos 4 meses he hablado menos con mi padre, pero conecté un día la cámara y de repente me destrozó y me revolvió muchos sentimientos que ya tenía trabajados. Realmente no sé a qué se debe ese vínculo cuando yo lo tengo más que racionalizado, y es una decisión propia de tener menos contacto, pero el hecho de verle la cara después de 4 meses es como si hubiéramos vuelto al punto cero. Entonces querría saber un poco a qué se debe o cómo es que ese vínculo sigue ahí aunque está trabajado y superado. Muchas gracias. Gracias, Paula, por mandarnos tu historia. Para darle luz a este tema, hoy tenemos aquí con nosotros y nosotras a Natalia Menéndez, psicóloga general sanitaria y especialista en trauma. Bienvenida, Natalia. Gracias, chicas. Gracias a ti. Natalia, Paula dice algo que para comenzar me parece bastante importante poner sobre la mesa, y está hablando de que ella ha trabajado un trauma. Es decir, en este caso, la relación con su padre y el vínculo que ha construido, ¿no? Ajá. Primero de todo, ¿qué es un trauma? Porque se habla mucho trauma. ¿Qué es? Vamos a definirlo un poquito, ¿no? Exactamente. Vale. Yo diría que un trauma es una respuesta emocional, ¿Vale? Que aparece cuando nos sucede un evento, una situación que desborda nuestros recursos de afrontamiento. ¿De acuerdo? Y yo diría además que el trauma tiene la capacidad de congelar nuestra mente y nuestro cuerpo en el pasado, ¿no? Como si eso que vivimos siguiese vivo a día de hoy. Muy interesante esto que dices, porque al final también Paula lo plantea, ¿no? Sí. Ella, en su vida adulta, ha decidido trabajarlo, ha decidido distanciarse, poner estos límites, marcar estos límites, pero es inevitable que cuando se da una circunstancia nueva, ella sienta culpa, y no solo que sienta culpa, sino que encima dice, pero si es que yo desde la razón he decidido establecer este límite, pero... Ojo, que es que tengo emociones y esto a mí me está generando una emoción que me está revolviendo. ¿Por qué pasa esto? Quiero decir, ¿el trauma diferencia entre razón y emoción o van de la mano? ¿Cómo va esto, no? Pues sí, yo te diría que justo esto, ¿no? Que yo tenga una decisión como muy meditada, ¿no? Desde mi parte más racional. ¿De acuerdo? No significa que no pueda haber emociones incómodas que acompañen esa decisión, ¿no? Yo siempre digo que las personas somos un poco razón y un poco emoción, ¿no? Incluso te diría que a nivel cerebral las áreas implicadas cambian en función de si yo estoy actuando desde mi parte racional o si estoy actuando desde la emoción, ¿no? Y en trauma sucede muchísimo esto, que desde la razón podemos entender y podemos decidir y tener ese pensamiento más lógico, pero las emociones siguen muy vivas. Y el sistema emocional te diría que no entiende argumentos lógicos, sino que entiende de experiencias, de lo que yo he vivido y de mi historia. Entonces yo puedo tener algo muy razonado, pero eso no significa que lo tenga integrado, que es diferente. Totalmente, súper interesante esto que dices de integrar, ¿no? Integrar la experiencia para poder luego también, en este caso, para Paula, en su vida adulta. Y quiero rescatar algo que ella dice que me impacta, y es que ella, en su infancia, siente que ha sobrevivido. Sí. O sea, cuando hablamos de trauma, yo creo que esto también es algo como que se plantea mucho, y es la supervivencia a una experiencia traumática. Las personas que, como Paula, han tenido que sobrevivir o vivir este tipo de experiencias, creo que es bastante inevitable como que adopten esta actitud, ¿no? De voy a razonar para intentar no sentir.
Justo. ¿No? O sea, Total. se opaca el sentimiento, pero ¿cómo se puede salir de ese bloqueo? Claro. Quiero decirte, porque esto luego en tu vida adulta es inevitable que tenga impacto en otras áreas. Sí. ¿No? Totalmente. De hecho, me parece súper interesante también esto que tú comentas, porque es algo que a veces pasa desapercibido, ¿eh? ¿Vale? Pero yo diría que totalmente es un mecanismo de defensa. ¿Vale? O sea, pero es un mecanismo que tiene sentido, ¿no? Es decir, si yo estoy viviendo en mi niñez una infancia llena de peligros o de experiencias que duelen, ¿no? Pues yo como niño no tengo recursos, quizá, para sostener eso. Entonces necesito protegerme y a veces la forma que nuestra mente encuentra de lograr eso es bloqueando emociones, ¿no? Que no desaparecen, pero quedan ahí como en un segundo plano. Yo siempre digo que es como si se guardaran en un cofre, ¿no? ¿Vale? Bajo llave. Y se quedaran ahí, pero muchas veces lo que sucede es que ese sistema a veces no da para más. Y cuando llegamos a la etapa adulta, aunque uno intente razonar, pues es que las emociones encuentran su camino y acaban saliendo, que yo creo que es un poquito lo que le pasa a ella, ¿no? Que al final ella intenta, pero está saliendo esto. ¿Cómo salir de ese bucle? Pues yo diría que a veces es extremadamente importante acudir a terapia. Totalmente. Es así, o sea, encontrar un espacio donde yo tenga ayuda profesional y donde realmente yo pueda hacer un trabajo muy progresivo y muy cuidadoso de ir conectando con ese dolor, porque esto es algo que se debe hacer de manera suave, sin sobrepasar a la otra persona, respetando un poco sus márgenes de tolerancia. Me gusta esto que dices de la tolerancia y de respetarse en un proceso, que creo que también es algo que pasa mucho y sobre todo cuando estableces límites, ¿no? Sí. Creo que muchas veces el hecho de que establezcas un límite no significa que ahí se acaba todo, ¿no? No. Me tengo que respetar en la decisión y esa decisión muchas veces va a traer precisamente eso, incongruencia contigo misma o contigo mismo y ahí es donde está la discusión interna, ¿no? Y creo que ahí es importante, como tú bien has dicho, para empezar, buscar ayuda afuera, porque no tienes por qué poder tú solo ni sola con esto. Para nada. Pero ¿cómo te cuidas cuando has... Precisamente, además, en el caso de Paula, sido abandonada en tu infancia, es decir, tienes una herida de abandono. ¿Cómo haces para no caer tú también en abandonarte en ese proceso, sabes? Claro. Pues fíjate, a mí me gusta mucho en este punto que tú comentas ahora hablar de autocompasión. ¿Vale? O sea, hablar de autocompasión implica que yo esté de mi lado y que yo aprenda como a aceptar que es normal que me esté pasando esto, porque a veces cuando surgen estas emociones que chocan con los argumentos lógicos, es como que entra una especie de lucha interna, ¿no? De no debería sentir esto si yo lo tengo súper claro, ¿no? En lugar de dar espacio y normalizar eso que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces, el ser compasiva contigo misma cuando estás en un punto así, yo creo que es un buen punto de partida. ¿Vale? Y sobre todo, yo creo que en trauma siempre es fundamental equilibrar esas dos fuerzas, ¿no? Es decir, que hay un balance entre la razón y la emoción. Que no nos vayamos ni para un lado ni para el otro de manera polarizada, ¿no? Porque a veces pasa esto, que o siento muchísimo sin control ninguno, o soy todo razón y lo que hablábamos antes, ¿no? Bloqueo. Totalmente. Entonces, la clave es encontrar ese punto medio. La ayuda terapéutica siempre es fundamental, yo creo, en estos casos, ¿no? Pero empezar por darle espacio a lo que sentimos, pues de una manera muy simple, como puede ser escribir sobre ello, hablar con un amigo, hacer alguna actividad que me permita canalizar, incluso el arte a veces sirve, ¿no? Qué importante, qué interesante. Sí, hay caminos muy chulos, ¿no? Para esto, de hecho yo en consulta muchas veces busco también como la manera que tiene cada persona, ¿no? De sacar esto sintiéndose cómoda, porque hay gente que, por ejemplo, dice, pues a mí se me da genial pintar, venga, pues vamos a utilizar la pintura y vamos a sacar esas emociones que tienes ahí a través de esto, ¿no? Y quizás así es más tolerable, es más fácil. Qué interesante. Sí. Natalia, me parece súper interesante. Al final es encontrar, yo creo que el camino para darle espacio a esta experiencia que has tenido y a poder canalizarla. Sí. Canalizarla de una manera para que no se encalle y no siga ocasionando o siga activando esta actitud que muchas veces es como en contra tuya. Sí. ¿Sabes? Cuando el problema no viene de ti mismo para ti mismo, sino que viene de un factor que es completa y absolutamente externo a ti. Eso es. Que además es un referente que se supone que te tiene que cuidar. Eso es. Eso es fuerte. Eso es, que también esto yo creo que es tremendo, ¿no? Porque muchas veces a mí me genera como mucha ternura, ¿no? Ver a los pacientes, a las personas que yo veo en consulta, ¿no? Como criticarse y ser tan duros consigo mismos, ¿no? Pero claro, luego revisas su historia y lo entiendes, porque dices, es que esa crítica que tienen
Y esa dificultad que tienen para cuidarse en el dolor viene de que las personas que tenían que haberles cuidado no lo hicieron bien. Totalmente. Y fueron seguramente figuras pues negligentes o maltratantes, entonces no han interiorizado esta voz compasiva. Y de hecho, en terapia es súper bonito porque el terapeuta lo que hace es eso, es crear una voz compasiva que les sirva como modelo. Y de ahí que ellos puedan interiorizarla y cuando termine su terapia que puedan volar solos, ¿no? Como yo digo. Entonces a mí eso me parece súper bonito, la verdad. Me parece súper bonito lo que acabas de decir. Al final yo creo que el papel que tiene el terapeuta, que tenéis los terapeutas, Sí. De acompañar es muy importante y sobre todo de acompañarles en ese dolor. Sí. Porque no siempre debe ser fácil. Sí. Natalia, me gustaría también rescatar algo de la historia de Paula, y es que ella dice que durante, bueno, a partir de haber tomado Sí. esta decisión de apartarse y de poner los límites, ha habido un hecho concreto que ha hecho que despierte todo lo que tenía anteriormente. Es decir, Sí. una cosa tan, voy a decir, habitual como una videollamada. Algo banal. Ha hecho ese clic. Un clic. ¿Cómo puedes hacer para de repente no explosionar ante esos clics? Porque no será el único probablemente. Seguro. Que reactivan. Hablemos de la reactivación, ¿no? De cosas que en tu día a día hacen que eso se reactive. ¿Cómo hacer para no explotar o no de repente irte, como lo que tú has dicho ahora, al otro extremo? Claro. O sea, yo creo que cuando hablamos de este tipo de disparadores, ¿no? Esto que tú dices, momentos, situaciones, personas incluso, ¿no? Que de repente, ¡pam!, me disparan, ¿no? Y ahí no me da la razón, lo que hablábamos antes. O sea, ahí lo que se está activando es mi memoria implícita, la memoria traumática. Entonces, no me da la razón, esto de emoción y yo reacciono sin pensar. Entonces, en este punto es fundamental primero identificar cuáles son mis detonantes. Es decir, qué cosas a mí me hacen saltar, porque a veces hay personas que yo veo que ni siquiera conocen qué estímulos o qué situaciones les hacen activarse así. De acuerdo. Y primero autoconocernos es fundamental, porque así yo también sé cómo manejar eso, estar preparado, porque muchas veces hay gente que me dice, es que yo exploto y no sé por qué, o es todo muy aleatorio, pero muchas veces nos sorprendemos cuando vemos que hay un patrón y es que resulta que siempre te sales de tus márgenes de tolerancia, ¿no? Pues con tu madre o con situaciones donde te sientes igual juzgado o juzgada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, identificar sería lo primero. De acuerdo. Y luego, lo segundo, yo creo que aquí esto lo trabajamos en terapia mucho, ¿no? Es crucial hacer un trabajo de fortalecer mi parte adulta y mi parte racional para que temple un poco esa emoción. De acuerdo. Es decir, que yo pueda ir viendo en esas situaciones cómo actúo y luego, aunque sea a posteriori, aunque sea después, revisar qué pasó, qué sentí, por qué sentí eso, qué creo que me pudo hacer activarme y desde ahí pensar, vale, ¿cómo podría haberlo hecho distinto? O cómo podría haberme protegido de esa situación diferente, ¿no? Sobre todo en terapia también trabajamos mucho con el enfoque de partes, ¿no? De la personalidad. Esto es muy interesante porque vemos un poco como qué partes se activan ante qué detonantes y de ahí hacemos como negociaciones, ¿no? Entre mi parte adulta y esa parte. Pues es como un diálogo entre las partes. Total, es un diálogo. Entonces, por ejemplo, hay una parte que puede ser mi parte herida, ¿no? Mi parte niño o niña. Entonces, esa parte pues sale y se activa cuando alguien me hace una crítica. Y entonces yo llevo fatal que me hagan críticas porque sale esa parte herida, ¿no? Sí. Entonces, como adulta, ¿cómo yo podría haber encajado esa crítica mejor? ¿Cómo podría hacerlo distinto? ¿No? Es un trabajo constante de revisión. Totalmente. Natalia, también hay algo que Paula dice que creo que puede ser también bastante extendido en casos como, por ejemplo, el de Paula, de un trauma por una relación, en este caso, con su padre. Sí. Y es que ella habla de infantilización y de cosificación, ¿vale? Es inevitable que esto tenga un impacto en tu vida adulta, ¿no? Sí. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando ella habla, por ejemplo, de infantilización o cosificación y qué impacto puede tener en la vida adulta de una persona que lo vive? Claro. En la crianza muchas veces ocurren estos fenómenos, ¿no? Que implican pues, mucho dolor cuando somos niños, porque al final pues, nuestros padres hacen las cosas como pueden. No siempre es que haya una mala intención, que esto a mí me parece importante matizarlo. A veces es una cuestión de que mis padres no tenían otras herramientas, no sabían hacerlo diferente, ¿no? Por ejemplo, me parece algo muy interesante el tema de la infantilización, porque muchas veces esto tiene que ver con sobreproteger. De acuerdo. Y la sobreprotección siempre la asocia con el amor, con algo bueno, ¿no? Como te quiero mucho y te protejo. Pero claro, cuando tú te pasas de frenada y sobreproteges y llegas a invadir, ya no es proteger, es que es invadir, no estás ayudando, no estás queriendo más. Lo que estás haciendo es privar a ese niño o a esa niña
de la oportunidad de desarrollar su autonomía y de desarrollar habilidades o de sentirse capaz de superar retos. Entonces, yo veo que, por ejemplo, muchos adultos que han sido criados en familias muy sobreprotectoras, lo que ocurre es que cuando crecen se dan cuenta de que le tienen miedo a la vida, ¿no? Y entonces pues les cuesta muchísimo tomar una decisión sin buscar esa validación externa, necesitan como confirmar todo el rato que lo que sienten tiene sentido, se sienten incapaces de hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esto por supuesto es algo que tiene un efecto evidente en la etapa adulta. En la vida adulta. Eso es. 100%. Eso es. Y luego también lo que decías de la cosificación, ¿no? O sea, también ocurre, muchos padres ven a sus hijos como una prolongación de sí de ellos mismos. Literal. Y no como personas, no como seres individuales. Entonces ahí se forman dinámicas de fusión muchas veces, ¿no? Donde no sé dónde acabo yo, dónde empieza mi padre y mi madre. La proyección que haces hacia tu hijo o tu hija en este caso, ¿no? Las expectativas que las etiquetas. Son terribles. Eso es terrible, porque claro, eso ya te marca un camino que igual no es lo que tú quieres. Exactamente. Es como ya te lo han marcado y tú tienes que seguirlo porque es que si no voy a fallarte. Y a fallar en este caso a mi padre o a mi madre, ¿sabes? Total. Y además ahí aprendes que el amor es algo que es condicional. Es decir, a mí me quieren si hago esto. Uf. Entonces esto es súper chungo, porque luego cuando eres adulto en tus relaciones, por ejemplo, en pareja, esto se ve muchísimo. O sea, vas a una relación de pareja con la idea de que tú tienes que currarte que tu pareja te quiera. Totalmente. Entonces ahí entras en dinámicas de complacencia, de no pongo límites, porque claro, si pongo un límite mi pareja va a pensar que no la quiero. Exacto. Y esto viene de ahí, de dinámicas que se hacen en nombre muchas veces del amor, no es una cuestión de que no haya amor. Es lo aprendido al final, es lo que tú has aprendido en tu lugar de referencia y donde tú creciste. Natalia, me gusta muchísimo todo lo que has dicho, creo que es bastante esclarecedor y estoy segura que todos nuestros oyentes lo van a agradecer. Me quedo con una cosa que me parece muy interesante y es que al final que tú tomes una decisión en tu vida adulta no significa que no pueda convivir con esa parte emocional y sobre todo con ese niño o esa niña interior que ha vivido esa experiencia. No eres todas tus experiencias y sobre todo que no estás solo, que para eso estáis grandes profesionales como tú, que acompañáis y que hacéis justo esa figura que comentabas al inicio del programa, que me parece súper necesaria y súper bonita la labor que hacéis. Y antes de terminar, Natalia, a mí me gusta haceros una pregunta un poquito más personal. Venga. Porque creo que no solo sois profesionales, hay una persona ahí detrás que también tiene mucho que decir. Entonces vamos a pasar en territorio mental de Natalia. Venga. Natalia, una pregunta. Algo sencillo. Venga. ¿Eres más del team dulce, team salado? Yo dulce forever. Sí. O sea, soy dulzona a tope. Mira. A tope. El chocolate a mí me vuelve loca. Mira que me imaginaba yo que ibas a ser más de salado. No, dulce a tope siempre. Vamos, en Navidades a mí un buen turrón. Oh, wow. Oh, qué rico. Amo. No te voy a decir yo que no, tampoco. A un dulce, vamos, nadie dice que no. Totalmente. Pues muchas gracias, Natalia, por acompañarnos hoy. A ti. Hoy hemos hablado de trauma y hemos hablado de límites y de la necesidad, sobre todo, de comprenderte y acompañarte a ti mismo y a ti misma en este proceso, porque no tienes por qué pasarlo solo. Si necesitáis o queréis saber más información sobre cómo trabaja Natalia, os vamos a dejar en la descripción toda la información sobre ella. También podréis encontrar el link a la página web de Mundo Psicólogos, una red de apoyo muy grande que cuenta con más de 10.000 profesionales que os pueden ayudar a atravesar este proceso. Yo soy Esther y soy Community Manager y creadora de contenidos para Mundo Psicólogos. Nos vemos y acompañamos en el próximo episodio.